Bienvenidos al podcast de la Casa de Todos. Esperamos que disfrutes este mensaje con nosotros. Estuvimos viendo por qué debemos estudiar el libro de Romanos. Vimos que nuestro hermano Pablo estaba pasando situaciones difíciles y él quería ir a Roma, pero no podía, porque la misión era que tenía que predicar todo Jerusalén, los lugares más alejados, pero él tenía problemas, tenía enemigos, y esos enemigos querían lincharle, querían matarlo, pero es ahí donde él pide oraciones a nuestros hermanos que están en Roma. Entonces, si nosotros pedimos oración, pedimos que nuestros hermanos le compartimos nuestros problemas y ellos oran por nosotros, no estamos mal. No digamos, ay, le voy a hacer saber mi problema, se va a reír, no, sino que la palabra del Señor nos respalda para poder tener que compartir y orar por cada uno del pueblo de Dios. Entonces, hermanos, si usted comparte algún problema, alguna situación, con el deseo de que los hermanos oren, usted no diga, se va a reír, se va a burlar, ay de aquella persona, porque usted está confiando, porque necesita alguien que le apoye con una oración. Ay de aquella persona que escuchó y lo esparció. No, eso. Ay de aquella persona. Pero la palabra del Señor nos dice que oremos unos por otros. Y bueno, esa es la misión de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Entonces, estuvimos viendo por qué debo estudiar el libro de Romanos. Porque es el primer libro escrito por nuestro hermano Pablo a nuestros hermanos que estaban en Roma, ¿no? Porque este libro es un libro fundamental que contiene la doctrina, y cuando escuchamos doctrina es la enseñanza, doctrina es enseñanza, instrucción, basados, esencial para la iglesia. También porque vemos algo en la vida de nuestro hermano Pablo que nosotros también quisiéramos tenerlo. La vida de nuestro hermano Pablo, vimos también que fue escrito en el año 58 después de Cristo. Miren, empieza a escribir presentándose a sí mismo. Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Vimos que nuestro hermano Pablo lo vio físicamente a Jesús, ¿o no? Según lo que hemos estado ya sustentado por la palabra. Sí, lo vio físicamente a nuestro Señor Jesucristo. Y vimos lo que significa separado, aparición. Vimos en el diccionario reverso, aparición es acción o efecto de manifestarse o hacerse visible. Aparición. Se me apareció caminando. ¿Quién? Mi hermano, lo vi físicamente. Se me apareció, yo estaba distraído, se apareció y lo viste físicamente. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, aparición significa acción y efecto de aparecer. Visión de un ser sobrenatural o fantástico, dice el diccionario de la Real Academia. Bien, hermanos, entonces, estamos viendo por qué él dice que es apóstol de Jesucristo. Hemos visto en el libro de Hechos, capítulo 9, ya lo hemos leído la semana pasada, todo el libro, pero para recordar, vamos a leer el versículo 3 al 6, Hechos 9, 3 al 6. Mas yendo por el camino,
aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Vemos, dice una luz sobrenatural. Y él oyó la voz de Jesús. ¿Qué le decía? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo le preguntó, ¿quién era? Porque obviamente Pablo nunca había conocido a Jesús. Pablo no había conocido a Jesús. Pablo no había caminado como los 11 o con los 12 apóstoles. Y él le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Hermano, o sea, ¿Pablo perseguía a Jesús? ¿A ese Jesús que caminaba con los apóstoles? No. Pablo perseguía a los que habían creído en él. Entonces, enseñanza para nosotros. Tenemos enemigos físicos, personales. Se burlan de nosotros. Cualquier situación, ofensas, calumnias, cualquier cosa. ¿A quién lo están haciendo? Físicamente a nosotros. Pero no a nosotros, sino lo están haciendo a Jesús. Entonces, mira, pueblo de Dios o hijo de Dios, cada uno de nosotros, todo lo que tú estás pasando, crees que te lo están haciendo a ti. No, lo que ellos están haciendo es a Jesús y ellos se van a tener que encontrar con Jesús. Porque cualquier situación, maltrato físico, verbal, lo que sea, dentro del hogar, lo que sea, no es contra usted, sino contra Jesús, porque usted es hija de Dios y usted aceptó al Señor como el Señor de su vida. Entonces, no es que están peleando con usted, sino con Jesús. Le dice: ¿por qué me persigues? Si a él no le perseguía, sino a los cristianos, de los que habían creído en él. Entonces, ¿estamos bien o no? A ver, pensemos, a ver. Claro, no me estás persiguiendo a mí, Pablito, me estás persiguiendo a mí al perseguir a los que han creído en mí, a los que están creyendo en el Evangelio que yo he dejado como enseñanza a los apóstoles que vayan a predicar. Entonces, hermanos, los que pelean contra nosotros no es contra nosotros, por eso dice, no es contra nosotros, sino es contra el mismo Dios. Y el Dios, que es nuestro justiciero, es nuestro juez, es nuestro abogado, es el que va a pelear por nosotros con todos aquellos que nos hacen mal, para cualquier situación. Así es que, esposas, si sus esposos le tratan mal, no es con ustedes, es contra Dios. Y Dios se va a tener que encargar. No el tiempo que usted quiere, el Señor sabe cuándo y cuándo. Entonces, ¿por qué me persigues? En el verso 9:7, ¿qué dice? Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Iban con Pablo, se pusieron, ¿cómo habrá sido? Hay que remontarnos, a ver, viene una voz, Saulo, ¿cómo habrá sido la voz? ¿Por qué me persigues? Y los hombres oyeron la voz, pero no lo vieron. Oyeron la voz, pero ellos no vieron a Jesús. Entonces, claro, si el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel decía: Moisés, por favor, tú nomás escucha esa voz y todo lo que te dice el Señor lo vamos a hacer nosotros, porque ¿cómo habrá sido esa voz del Señor desde el monte? Tenían miedo. Entonces, los que iban con Saulo, oyeron la voz, pero no vieron a Jesús. Ellos lo acompañaban a Pablo, tan solo escucharon la voz. En el verso 8 leemos, 9:8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así
que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Otros dicen que Saulo no vio a Jesús, pero viendo las Escrituras sí vio, porque en ese resplandor él vio. Lo que no vio es cuando ya se quedó ciego, ya no veía, pero antes de quedarse ciego lo vio a Jesús, se le apareció Jesús. Por eso es lo que él dice, apóstol, porque a los apóstoles Jesús los escogió y a Saulo lo escogió. Entonces nuestro hermano Saulo completan los 12 apóstoles, porque Matías no lo escogió el Señor, lo escogieron ellos. Entonces, nuestro hermano Saulo con esa seguridad dice, y apóstol de Jesucristo. Pablo no viera a Jesús, lo que dice es que Pablo no vio a nadie después de la aparición de Jesús, ya que él quedó ciego a causa del resplandor celestial que le rodeó. Alguno podría preguntar lo siguiente, ¿cómo Pablo pudo ver a Jesús dentro de esa luz celestial si él estaba ciego? La respuesta es sencilla. Pablo no estaba ciego cuando vio el resplandor de esa luz. No estaba ciego. Después de eso sí se quedó ciego. Entonces Pablo vio literalmente a Jesús. En los versículos 10 al 14 vamos a dar lectura. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, ya estaba orando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Miren, ya había visto en visión. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Un instrumento escogido. El Señor lo escogió a Pablo, y el Señor escogió a los 12 discípulos, a Pedro, a Santiago, a todos. Los escogió. Igualito, lo escogió a nuestro hermano Pablo. Hechos 9, 15, 16, ya lo hemos leído. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Observemos cómo el propio Jesús escoge a Pablo para hacerle apóstol. Miren, ¿qué circunstancia lo escoge? Es decir, enviado, el cual iría a los gentiles, a los reyes, a los hijos de Israel, predicando a Jesús. Eso significa que Pablo era un verdadero apóstol de Cristo, porque le dijo, ve, porque instrumento mío es, dijo Jesús, ya que fue él quien le escogió para enviarle a otras naciones. Pablo cumplió el primer requisito para ser un verdadero apóstol, el de haber sido llamado y escogido por el propio Jesús, el cual significa que Pablo fue miembro de los 12 apóstoles de Cristo. Como hemos dicho, Matías no fue escogido directamente por Dios. Vamos a dar lectura, Hechos 1, 23 al 26. Y señalaron los dos a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Miren, no le escogió Dios.
lo escogieron ellos y todavía le hicieron con suerte, lo sortearon. Sin embargo, Pablo fue escogido por Cristo para ser su apóstol. 17 y 18, que ya le hemos dado lectura, Ananías entró en la casa de ese tal Judas, puso las manos sobre Pablo y observe ahora lo que dijo Ananías a Pablo. Vamos a dar lectura, Hechos 9, 17 y 18. Hechos 9, 17 al 18. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, ahora ya le dice hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado. El texto está clarito, lo entendemos, está clarito. Jesús se apareció a Pablo en ese camino de Damasco, hermanos, ahí. Y como ya vimos, la palabra aparecer significa visible, hacerse visible. Pablo vio a Jesús dentro de esa luz, dentro de ese resplandor sobrenatural, porque no era natural, era sobrenatural, procedente del cielo. Si Pablo no hubiera visto a Jesús dentro de esa luz, entonces Ananías jamás habría dicho que Jesús se apareció a Pablo. No hubiera mentido. Alguno preguntará que ¿cómo sabía Ananías que Jesús se apareció a Pablo en el camino de Damasco? La respuesta la tenemos en el verso 15, verso 9:15, Hechos 9:15, ¿qué dice? Ahí dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Instrumento escogido me es para llevar, para extender el evangelio por todo Jerusalén. Entonces Pablo ya se constituyó en un apóstol de Jesucristo. Jesús lo escogió directamente a nuestro hermano Pablo, sencillamente porque Jesús se apareció a Pablo en ese camino de Damasco, dentro de esa luz procedente. Entonces estamos entendiendo que sí, por eso Pablo dice, apóstol de Jesucristo. Hermanos, el 9:23 dice, pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle a nuestro hermano Pablo, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las palabras de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por un muro, descolgándole de una canasta. Ustedes lo han visto en alguna película, se ve. Si no lo sabemos. Lo llenan y lo meten a un cesto y lo bajan a nuestro hermano Pablo. Observemos en primer lugar los versos 17 y 27. En ella se dice bien claro que Jesús se apareció a Pablo, como ya hemos dado lectura, en el camino de Damasco, y que Pablo vio al Señor Jesús cuando se le apareció a él. Jesucristo, pues, él mismo dijo bien claro que se apareció al apóstol Pablo. Entonces estamos viendo lo que es el apostolado de Pablo. La palabra apóstol. Dios tenía un instrumento único y especial para Pablo, así como para todos nosotros, porque todos somos escogidos. Somos escogidos, primero, para no pecar. Segundo, para también compartir el evangelio. De repente no podemos ser todos predicadores, pero podemos compartir en nuestra casa el apostolado que el Señor te ha dado para que primero comience por casa. ¿Habrá aún apóstoles en la iglesia de hoy? En Efesios 2:20, ¿qué dice? Vamos a dar lectura. Efesios 2:20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermanos,
Los apóstoles son hombres fundamentales en el tiempo de Jesús. Era necesario porque ellos tenían la misión de expandir el evangelio. Un fundamento, ellos tenían que poner las bases del cristianismo, del evangelio de Dios, de la salvación. Ellos tenían que poner la base. Es como que cuando usted va a construir su casa, pone la base para cuántos pisos. Y ya no, segundo piso ya no hay base, tercer piso ya no hay base. Eso es lo que hicieron los apóstoles en el tiempo de Jesús. Los apóstoles fueron necesarios. Por eso el que el Señor Jesús, ¿por qué cogió a los 12? ¿Por qué no cogió a todos? 12 o 5, 6, 12. Eran necesarios al comienzo de la edad de la iglesia porque ellos tenían que poner las bases de la fe, del cristianismo, de Jesús. Tenían que hablar de Jesucristo que había muerto, que había resucitado, y que ese poder que resucita a Jesucristo de los muertos tiene poder para poder convencer a las personas de la actitud que están cometiendo, de lo que están haciendo mal. Entonces tenían que formar ellos tenían que hacer esa misión. No había iglesias, no había locales, pero se hacía en las casas. Es más, nuestro hermano Pablo hacía en carpas, pero su misión era predicar, no era otra cosa, era la misión de los apóstoles. Hoy en día nadie satisface los requisitos de un apóstol, así como se llaman. Hoy en día nadie satisface los requisitos de un apóstol así. A ver, ¿quién puede ser apóstol como nuestro hermano Pablo? ¿Cómo murió Pedro? ¿Cómo murió Pablo? Porque un apóstol tenía que haber visto al Cristo resucitado. Los 12, Judas no vio al Cristo resucitado. Los 11 que quedaron vieron a Cristo resucitado. Pablo vio a Cristo resucitado. Tenían que ver literalmente al Cristo resucitado para constituirse en ese apóstol en el tiempo de Jesús. Vamos a dar lectura en Primera de Corintios 9:1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Pregunta Pablo. Yo he visto, como diciendo, yo soy apóstol, yo soy libre, yo he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois ustedes la obra que yo les he compartido la palabra? Primera de Corintios 15, 5 al 9. Primera de Corintios 15, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. O sea, nuestro hermano Pablo está declarando que sí, él vio literalmente a Jesús en ese resplandor en el camino a Damasco. Por eso es el que dice con autoridad, dice, yo apóstol de Jesucristo. Y nosotros a veces nos podemos decir, soy apóstol cuando, ¿qué vida estamos llevando? ¿Cómo estamos viviendo en el hogar? ¿Cómo nos estamos comportando? Pero ante el resto, soy el apóstol. Y la gente pues cree y todavía lo reverenciamos. Vamos a ver, Hechos 2:42, ¿qué nos dice? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí vemos 4 puntos. Hoy en día no tenemos apóstoles, pero tenemos la doctrina o la enseñanza de los apóstoles. Estamos estudiando en Hechos. Hoy no tenemos al apóstol Pablo, pero tenemos las enseñanzas, la doctrina del hermano Pablo, que lo estamos iniciando. Es decir, el libro de Romanos y los otros escritos de nuestro hermano Pablo. En esta porción que hemos dado lectura vemos 4 actividades que como iglesia debemos hacerlo. Perseverando en la doctrina de los apóstoles, perseverando en la enseñanza, lo que nos dice los libros de los Hechos, Romanos, Efesios o todo, de los apóstoles, porque ellos fueron los que
fueron los primeros en sembrar la palabra de Dios. El segundo, en la comunión unos con otros, que eso nos hace mucha falta. A veces no podemos ni convivir con los hermanos en la casa y no podemos en la congregación. Entonces, iniciemos por casa a tener la comunión. En el partimiento del pan, compartir lo que el Señor nos da, compartir lo que el Señor nos da. Entonces, dice, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, compartamos. Y 4, en las oraciones. Y en esas oraciones, ¿qué vamos a hacer? Yo no voy a venir a orar o no voy a orar todo para mí. Yo tengo que orar. Estamos viendo en nuestra congregación cuántos enfermos, cuántos necesitados. Y tenemos que orar los unos por los otros. Eso es la enseñanza de los apóstoles. Perseverar en la palabra. Comunión unos con otros. Vivir en armonía, en amor. Partiendo el pan, compartiendo lo que el Señor nos da. Y en las oraciones. Tenemos que orar los unos por los otros. Hermanos, aparentemente vemos que no, pero sí tenemos necesidad de orar. Tenemos nuestros hijos, tenemos nuestros nietos, tenemos nuestros esposos, tenemos la esposa, familiares, nuestro entorno. Entonces tenemos que orar, porque si algo me afecta a mí, afecta a mi entorno. Mis hermanas, mis primas y todos ya están. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Afecta. Entonces ahí es donde tenemos que orar. Orar, decirle al Señor, te presento, esta es mi causa, esta es mi situación. Y olvídese. Al día siguiente te doy gracias porque ya está mi oración contestada. Te doy gracias porque Jesucristo, tu Hijo, está a la diestra de Dios orando por mí, intercediendo por mí. Jesucristo no está sentado. Nosotros tenemos problemas, pero estamos sentados. Ni siquiera oramos. Pero Jesucristo está. Mire, Padre, mi hija Julia tiene su problema, intercediendo ante Dios, ante su Padre por nosotros. Mire, qué bonito. Y así dudamos, no le creemos. Él está orando a la diestra de Dios por nosotros. Hemos visto, así cortito, lo que es apóstol. Vamos a ver, apartado para el Evangelio de Dios, dice Pablo, yo, Pablo, apóstol. Apartado para el Evangelio de Dios. Aquí dice apartado para el Evangelio de Dios. No dice separado o apartado para no pecar. No, dice apartado para el Evangelio de Dios. Separado para llevar el Evangelio. Vamos a dar lectura. Esta es la base del libro de Romanos. Romanos 1:16. ¿Qué nos dice? Antes de leer lectura. ¿Cómo era nuestro hermano Pablo? Perseguidor de los cristianos. Los correteaba, pedía permiso a los sacerdotes para que le dé una carta de recomendación para que él cuando lo coja a alguien, yo vengo de parte del sacerdote, así es que vamos, presos. Así era. Ahora cambia su lenguaje, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Cuántos hemos repetido esto? Para mí esto fue un texto cuando yo era señorita, porque en Caraz me avergonzaron. Me dijeron, sí, que vas a tu iglesia, besando el piso, con el rabo, con la cola levantada, estás clamando como el diablo y tanta bulla, y total que me acabaron. Hermano, como no tenía yo, pues, no estaba fundamentada en la palabra, me avergonzaba, pero ese deseo de ir había, y lo que hacía era, mi Biblia lo envolvía con periódico así, y luego miraba si hay alguien o no hay alguien, me metía. Pero ¿cuándo cambia mi perspectiva? Cuando digo, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Ese texto me ayudó cuando yo tenía 16 años. Porque no me avergüenzo porque es poder de Dios. Si Pablo decía, ¿yo por qué tengo que avergonzarme?
Entonces ahí poco a poco fui saliendo, hermano, porque es bien bravo cuando están ahí encima de ti y todos los días la burla y no sabes cómo defenderte, porque no hay palabra. Pero gracias al Señor, dice, 1 Corintios 1, 17 y 18, ¿qué nos dice? Como es enseñanza, tenemos que ver los textos para poder entenderlo. Miren lo que dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Dice que le mandó el Señor a bautizar. No, le mandó a predicar. Y no con sabiduría humana, sino con lo que Dios le había dado. Luego dice, porque la palabra de la cruz es locura. Sí, para la gente que no entiende es locura. Por eso es lo que le dicen a usted, ¿qué haces ahí metido? No te distraes, pierdes tu tiempo. Hoy día es feriado, vamos a divertirnos. O sea, para ellos es locura porque no aceptan. Pero para nosotros, dice, es poder de Dios. Y ese poder de Dios es el que nos hace vivir una vida sobrenatural, sobre los problemas, sobre las dificultades. No mirar naturalmente, porque yo veo naturalmente, hermano, no veo ninguna solución. Pero si yo veo sobrenaturalmente, puesto los ojos mirando a Jesús, es diferente. Como dijimos, el poder de Dios que está en nosotros es el que nos hace volar como las águilas, ver los problemas chiquititos, pero estamos en las alturas. No nos hemos quedado ahí lamentándonos, sino que ese poder que resucitó a Jesucristo está en nosotros, y ese poder es el que nos hace actuar. 1 Corintios 2, 1 al 2, que nos dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado. O sea, Él se fue a predicar el Evangelio, que es tan sencillo. Él no se paró y dijo, yo he estudiado el apostolado en tal lugar, tantos años de maestría, no, sino Él dijo, yo he venido a enseñar, a predicar a Cristo resucitado. Un mensaje sencillo, pero un mensaje de poder que llega. Pero si le metemos, pues, como nuestro pastor decía, ¿no? Para él le era fácil hablar con palabras eruditos. Pero Jesucristo hablaba con palabras tan sencillas que todos los entendían. Nuestro hermano Pablo entendió y lo hablaba con palabras sencillas, dejó de lado todo su conocimiento humano y hacía lo que Dios le había dicho que tenía que predicar el Evangelio. Apartado para el Evangelio, buenas noticias. Evangelio es buenas noticias. Hermano, vengo a presentarle las buenas noticias. ¿Y cuáles esas buenas noticias? El Evangelio de Dios. Vengo a presentarle a Jesucristo resucitado, que la tumba está vacía, que Él murió por usted. O sea, ahí nos explayamos, pero con palabras sencillas, que lo que está en la Biblia. Es un privilegio ser apartado para compartir la palabra. En el contexto de nosotros, apartado para compartir con mis hijos todos los días las buenas nuevas. El Evangelio es el que cambia. Como padre tengo que hacerlo, porque acá, por ejemplo, de repente están durmiendo, pero llegan a casa y ustedes los retroalimentan, ¿no? Entonces se les queda más grabado a los chicos. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y Dios tiene que terminar ese propósito, lo que hizo con nosotros. El propósito para nuestro hermano Pablo era predicar el Evangelio. El propósito para nosotros también es compartir la palabra. El propósito de nosotros es que al compartir la palabra tengamos nuestros hijos floreciendo, nuestros hijos con mentalidad diferente, nuestros hijos pensando diferente, nuestros hijos que no hagan lo que hicimos nosotros para después estar llorando. No,
El propósito para cada padre es que se pare como buen sacerdote y comparta la palabra del Señor. Hermano, la palabra del Señor es tan sencilla, no puedo enseñarle, no. Si la palabra del Señor, usted tiene el Espíritu de Dios, no se sienta corto, usted tiene el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios le va a hacer entender para que usted lo que lea y pueda compartir con sus hijos palabras tan sencillas. Eso es lo que debemos hacer. A veces decimos, no, yo no puedo, no entiendo, no. Dice, el libro de Romanos es tan sencillo que lo podemos entender. Y miren lo que dice nuestro hermano Pablo en Gálatas 1:15. Dios nos ha elegido, dice, desde antes de la fundación del mundo. Gálatas 1:15, ¿qué dice? Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. O sea, el Pablo reconoce que Dios lo apartó desde el vientre de su madre. ¿Pero qué? No era un perseguidor, pero en el tiempo de él, en el tiempo del Señor, en su juventud era perseguidor, mataba, era un renegado contra el Evangelio. Pero miren lo que dice, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. En el libro de Salmos, el salmista dice, mi embrión vieron tus ojos, o sea, desde ahí ya. Nosotros dice la palabra que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo ya. Pero, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Nada. Decisión. Entonces nuestro hermano Pablo reconoce que él fue escogido desde el vientre de su madre. Por eso, la frase clave en el libro de Romanos, el Evangelio de Dios, de esto se trata el libro de Romanos, del Evangelio de Dios. Evangelio, buenas nuevas, buenas noticias, noticias gratas. A mí las buenas noticias me llegó cuando tenía 3 años, 4 años, que recuerdo. A usted no sé a qué edad, de repente nació en un hogar cristiano, pero ¿habremos vivido como Dios ha querido? Si hemos leído la Biblia o de repente lo vamos a leer, el Evangelio de Salvación, mejor explicado, está en el libro de Romanos. Por eso dice, porque el Evangelio, las buenas nuevas de Dios, lo habla más claro en el libro de Romanos. Hemos visto inicialmente que Pablo lo ha escrito en forma sistemática, en forma ordenada, el libro de Romanos. Hoy en día, a veces nos confunden. Había una hermana que me decía, yo ya no sé, yo ya no entiendo ya, porque a veces tantas palabrerías que ha hablado y no he entendido nada, nos confunden. Pero el libro de Romanos es tan sencillo que nosotros lo leemos y lo entendemos. Pablo define y explica y presenta el Evangelio, y no olvidemos quién fue el que enseñó a Pablo el Evangelio. Vamos a ver Gálatas 1:11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. También hay evangelios falsos. Ahí está diciendo que él lo recibió por revelación. Ver Gálatas 1:6 y 9, ¿qué nos dice? Los evangelios falsos. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, nos predican el evangelio diferente, a su conveniencia, el evangelio de la prosperidad. Si tú vas a dar $60 u $80 mensuales,
vas a tener casa, vas a tener trabajo, se van a sanar tu familia que está enferma. Un evangelio diferente. Jesucristo no decía, tráiganme dinero, sino Él iba sanando a la gente. Pero nosotros caemos en ese falso evangelio por querer ser sanos, por querer tener una casa así. No va a caer, tenemos que esforzarnos. El Señor nos va a proveer de un trabajo y poco a poco se va a tener que ir construyendo. Pero con el evangelio de la prosperidad sobre prosperidad es que tú das para que recibas. Entonces mandas tu dinero y te oran y ya instantáneamente recibes todo lo que te han prometido. Pero es mentira. ¿Cuántos han testificado? ¿Cuántos han declarado que han enviado y ni se han sanado? Es un evangelio diferente. Vamos a ver Romanos 1:2, ¿qué nos dice? Que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Si vemos el Antiguo Testamento, ya vemos que la revelación de Jesucristo ya se daba. Os vendrá, anunciaban que iba a venir un Redentor, anunciaban que iba a venir un niño nacido de mujer, y eso se refería a Jesucristo, y ese Jesucristo es el que iba a traer el Evangelio. El Evangelio no es algo nuevo, el Evangelio ya había sido revelado en las Escrituras del Antiguo Testamento. Vamos a comparar Gálatas 3:8. Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ya estaba dada, ya había sido revelado. Los gloriosos hechos acerca de la muerte y la resurrección de Cristo no son revelados ahora por primera vez. En el libro de Romanos, en el cual Pablo expone el Evangelio de Dios, Pablo cita constantemente el Antiguo Testamento. Como ejemplo del uso que Pablo hace del Antiguo Testamento, ver Romanos 3, 10, 18, y ahí nos vamos a quedar. Romanos 3, 10, 18, a ver qué dice. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hasta el 18. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Todo eso lo vemos. El justo por la fe vivirá. Está también en el Antiguo Testamento. Entonces nuestro hermano Pablo siempre revela en el libro de Romanos el Antiguo Testamento. Esperamos que el mensaje haya sido de gran ayuda para tu vida. Si deseas más información sobre nosotros, visita nuestra página web o nuestras redes sociales.